La sociedad y sus sistemas número 4. Esta noche vamos a conversar sobre algunas entidades sociales. Recordemos que estamos dentro de lo que es el sistema cultural. En el sistema cultural, en nuestra última conversación, dejamos saber que un componente importantísimo son las normas, es decir, las guías que nos ayudan a tomar las decisiones esperadas por la sociedad en nuestro accionar de la vida cotidiana. Es decir, se trata de reglas que ordenan nuestra conducta. Pues, en esta oportunidad, al hablar de instituciones, tenemos que recordar el concepto de normas, el concepto de reglas, el concepto de guías, es el mismo, porque las instituciones son conjuntos de normas ordenados, organizados para guiar la conducta de los grupos e individuos dentro de la sociedad. Recordemos, conjunto de normas. Todos sabemos lo que es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que ver con el aparato educativo nacional hasta el nivel universitario. El nivel universitario en día corresponde a otra entidad. Y nosotros con frecuencia confundimos al pensar que el Ministerio de Educación se trata de unas oficinas con un grupo de personas que son los que organizan las actividades educativas. No es correcto. En realidad, el Ministerio de Educación, esa institución, esa entidad, es el conjunto de normas que regulan el aparato educativo de la nación dominicana. Eso es la institución. El conjunto de las reglas, de las normas, eso vale para todas las instituciones. Tengan un carácter oficial o no sean de esa naturaleza. Porque en nuestro caso, normalmente vamos a estar hablando de una que puede ser vista como parte de las instituciones del Estado, pero otras que no lo son. Pero lo que nos interesa en este momento es que quede claro esto. Son ordenadores de la conducta humana. Son los guías que nos dicen a nosotros cómo debemos actuar. Una tiene carácter compulsivo porque pertenecen al sistema jurídico legal. Otras están dentro de los cánones de la sociedad y nos tomamos libertades que sabemos que están de actividades, de acciones que están reguladas e inclusive contraindicadas, pero que podemos tener ciertas libertades. Por ejemplo, una mala palabra, si la decimos en ámbito público, está prohibido. Eso es un atentado contra el pudor y la moral pública. Pero si lo decimos en el ámbito privado, aunque sea ofensivo para alguien, no necesariamente tiene que tomar los ribetes de una violación a la ley. Y se puede hasta jugar con eso y hacer muchos chistes. Pero sabemos obviamente que estamos violando una directriz, una norma, una regla que la sociedad dispone. En esta oportunidad vamos a conversar de 4 entidades importantes en el proceso
que estamos llamando aculturación, socialización, es decir, que son componentes importantes del sistema cultural. Estas son la familia, la educación, la religión y los instrumentos, más que instrumentos, los medios de comunicación de masas. Vamos a conversar un ratito de ellos. Primero, la familia. En una sociedad como la nuestra, y en casi todas las sociedades del mundo, la llamada familia nuclear es muy importante. La familia nuclear es la compuesta por padres e hijos. Hay también la llamada familia ampliada, que es cuando conviven, digamos, bajo un mismo techo o en un lugar bastante cerrado, cercanito geográficamente, físicamente, en un área restringida, los abuelos, los tíos y a veces con su familia, incluyendo entonces a la familia a que uno pertenece. También varias familias que son familias y que conviven muy cercanamente, pegaditas a las casas tal vez, o dentro de una casa muy grande. Esa es una familia ampliada. Las tareas de la familia y por tanto el conjunto de reglas o normas que constituyen esta institución están vinculados a la procreación, a asegurar un mínimo de recursos materiales a los que llegan, no necesariamente como herencia, sino que ya hay una unidad de personas que son los padres, que son los responsables de la vida material de la criatura recién llegada. Las primeras orientaciones de la vida en sociedad la obtenemos en la familia. Sí, esas múltiples actividades, responsabilidad de la familia pertenecen a una de ellas, ¿no? Dijimos la más importante, al proceso de socialización, a esa incorporación que el ser humano desde su nacimiento va haciendo hacia la sociedad, que habíamos indicado en el video pasado, que también se le llama introyección de la sociedad. Otra de las entidades importantes o conjunto de reglas que componen el conjunto que esta noche queremos conversar es el sistema educativo. El ser humano nace sin saber. Y el ser humano cada día tiene más cosas que saber. Mientras más al pasado vamos, el conocimiento que se transmite a un ser humano era menos. Hoy en día es imposible que un ser humano sea capaz de tener en su cabeza todo el conocimiento que ha generado la sociedad y que ha acumulado o que lo tiene hoy en día como el conocimiento importante. Imagínense ustedes la dimensión de la ciencia, la dimensión de la tecnología hoy en día. Aquello es inconmensurable y no hay ser humano que pueda tratar de acapararlo todo. Ya no es posible tener un Aristóteles, que en su época se dice que lo supo todo y todo el conocimiento superior de su época era manejado por él. Pues ya los Aristóteles no son posibles en nuestra época actual. La función de esto que llamamos aparato educativo, sistema educativo o sencillamente educación es transferir de manera formal bajo una organización, bajo un sistema
a los seres miembros de una sociedad el conocimiento propio para el manejo de la vida de los seres humanos, para entender la realidad, para ayudar en el desarrollo de la misma sociedad, para entender las cosas con el conocimiento más avanzado de que la sociedad dispone. Hay otros conocimientos que no son necesariamente de los últimos, que no tienen que ser modernos, que también forman parte en algunas sociedades del dispositivo de educación. Pero el aparato educativo no solamente se preocupa por transferir conocimiento científico o tecnológico, habilidades para poder el ser humano ser una parte significativa o integrado a las actividades que hoy en día se hacen, que en el momento se hacen, que en su momento se hacen, sino que también se transfieren elementos de la cultura de la sociedad, es decir, valores, por ejemplo. ¿Quién de ustedes no creyó o no funcionó de tal manera cuando era pequeño y estaba ya en los primeritos cursos que el maestro, la maestra, eran como un segundo padre? Y realmente se funcionaba o se funciona parcialmente de esa manera. Y los padres, muchos padres, muchísimos, le dan al maestro el poder, le delegan la capacidad de junto a ellos ser orientadores de los hijos. Y orientación en este caso no significa por la transmisión del conocimiento, digamos, formal, sino también por elementos que tienen que ver con, digamos, la moral, las costumbres, los valores, etc. Esas son responsabilidades de lo que estamos llamando la escuela, el aparato educativo. Pasamos entonces a un tercer dispositivo, que es la religión. La religión es parte de todo el aparato cultural porque, por ejemplo, en nuestro caso y en muchas sociedades del mundo, la cultura de esa sociedad se ha desarrollado paralelamente con la religión. La religión, en nuestro caso, digamos, la religión ha sido parte de nuestra cultura, porque quienes nos colonizaron trajeron en el paquete cultural el elemento religioso. Históricamente, la religión ha sido un elemento de la cultura. Y es importante entonces en sociedades como la nuestra, porque al tener el ser humano, el dominicano y otros muchos del mundo, la vocación, digámoslo así, el entendimiento de que el ser humano trasciende la vida material que lleva, es a través de la religión donde se hacen los preparativos para esa trascendencia. Esto es mirado religiosamente, que mirado en otro aspecto que no necesariamente es religioso, pero que no está distante y forma parte del mismo entendimiento, la religión también tiene un sentido esperanzador en cuanto a la vida cotidiana, a la vida material, porque muchos, para bregar con sus problemáticas de la vida constante, de sus problemas de salud, de sus problemas económicos, de sus necesidades materiales, acuden a la religión como un instrumento
de esperanza en la satisfacción de esas necesidades. El ser humano, al considerarse que está compuesto por un componente espiritual, acude a la religión para sentirse complacido, competente y esperanzado con la trascendencia. Para muchas personas sirve como un control en la vida. Entienden que la religión les ayuda a ser menos violentos, a ser más cercano a los demás seres humanos, a ser menos egoísta, a ser más piadoso, porque ha incorporado parte de los criterios que la religión le ha enseñado desde pequeño y entienden que deben practicar parte de toda esa enseñanza o creencias. Muchas de ellas están incorporadas a la cultura de la sociedad a que uno pertenece, pero provienen desde el mundo religioso. Y un cuarto elemento o entidad o institución que queremos comentar: los medios de comunicación de masas. Los medios de comunicación de masas. A través de ellos, escritos, orales o más completos, como digamos la televisión, es audiovisual. A través de estos medios, el ser humano recibe rápidamente una cantidad de información sin paralelo. Información de todo tipo. Información sobre el conocimiento de altura, complejo. Información sobre los acontecimientos de la vida diaria en su zona de existencia como en el exterior. Las perspectivas de cómo el mundo va caminando, hacia dónde se dirige el mundo, normalmente se van obteniendo por medio de la comunicación de masa. La comunicación de masa es una fuente extraordinaria de conocimiento del que ayuda a resolver problemas. Pero no podemos negar de que también los medios de comunicación de masa son una gran fuente de manipulación de seres humanos, de grupos y de sociedades enteras. Con frecuencia nos sirven para el engaño. Nos pasa una información con la intención expresa de engañar, de que eso es bueno, es correcto y todo el mundo lo aprende, lo asimila como tal. Un personaje, el ministro de propaganda de Hitler, de apellido Goebbels, dijo: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Conozco un libro de un norteamericano que se llama Hacer el presidente, The Making of the President, el hacer un presidente, así creo que se traduce, donde explican la manera en que la campaña organizada por él y un equipo fue que hizo presidente a un norteamericano que, aunque era conocido y era ya político, pero no tenía el impacto sobre la población para llegar a ser presidente. Y se diseñó toda una campaña, una estrategia, con la tecnología que en ese momento se podía tener, y la persona salió presidente. Y él dice entonces
que lo hizo presidente. Y se entiende que tenía razón, porque los medios de comunicación de masa tienen esa capacidad de envolver, de hacer entender, de comunicar mucha información válida, pero también, como hemos dicho anteriormente, información interesada. Información interesada por un grupo de poder en una sociedad que solamente permite o maneja medios de comunicación con la intención de privilegiar sus intereses. O también organizaciones de prensa que tienen un carácter mundial y que responden a potencias. Y cuando manejan una información, la ajustan a la visión que la propaganda de esa nación o supernación tiene para de esa manera influenciar países del mundo. Ya hoy en día es del mundo entero. Ya no es en una región, ya no es los que están cercanos o sobre su influencia, ya es el mundo entero que está influenciado a través de los medios de comunicación. Estamos ante el fenómeno de la globalización. Terminamos con estos decires sobre la unidad número 5. La unidad número 6 será muy restringida y vamos a comunicar a ustedes las partes que deben leer y que deben leer con llamativo interés, porque pensamos vincular la lectura que les aconsejemos de esta unidad, que es poco, con un material visto anteriormente para que ustedes puedan procesarlo y trabajar. Tal vez algo de eso se maneje en el próximo examen.